ella que... Pero sí se escucha bien. Ok. Está. Está. Claro, entonces, Porque ese micrófono hace eco, además. Era para alarme nomás. es el toque artístico. Claro. Pero ya que estamos acá, estamos para conmemorar la segunda jornada del Café Histórico. A su vez también realizaremos la presentación del libro La Guardia del Pintado. Este libro fue escrito por Héctor Eduardo Moreira, igual... Edgardo. Te ha dicho Eduardo todos los días. Así que... Es que es Eduardo para los amigos. Que justamente en su libro trabaja cómo fue la construcción de la Guardia del Pintado en lo que sería el territorio jurídico establecido por el Cabildo de Montevideo en el actual departamento de Florida. Justamente en este libro toca una situación relevante para la historia interna de Florida, pero que a su vez también tiene una relevancia que ha sido olvidada por la historiografía tanto nacional como hasta cierto punto regional, por las implicaciones que conlleva construir un fuerte en el contexto que se desemboca y con las razones que Eduardo explicará posteriormente. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco las palabras de presentación. Agrego que está el compañero de Identidad Florida, Fernando Choteco, acompañándonos también. Bueno, una de las cosas que yo debo mencionar en cada presentación del libro es que este libro pude yo publicarlo por haberme presentado a los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura en la convocatoria del año pasado, 2022. Bien, ¿por qué tuve yo la idea de hacer esta investigación histórica sobre algo tan importante para lo que es el hoy departamento de Florida? Un día conversando con Fernando Choteco, justamente que nos acompaña, me dio cierta idea de que si no me animaba a escribir algo sobre el Fortín y Guardia y del Pintado. Bueno, algo de lo que ya han transcurrido más de 260 años y de lo que no hay en el lugar donde estuvo ubicado, tuvo dos ubicaciones esta guardia, ni siquiera el más mínimo mojón o cartel indicador que diga que ahí estuvo lo que se constituye como el origen de todo lo que después vino, de la Villa del Pintado, de la Capilla del Pintado y luego la Villa de San Fernando de la Florida. Todo comienza durante prácticamente inmediatamente de fundada San Felipe y Santiago de Montevideo, porque comienza el proceso lento pero progresivo de lo que fue, y yo llamo, y Apolán ya lo había llamado también, la ruralización de lo que era esa amplia jurisdicción que abarcaba la gobernación de Montevideo. La gobernación a partir de 1749. Como toda ciudad que se fundó, yo no voy a entrar ahora en detalles, porque el tiempo es bastante corto, necesitaba para subsistir el aporte que podía hacer la producción, tanto fueran de las chacras como de los ganados. Y así fue que lentamente se empiezan a otorgar suertes de estancia. Pero esas suertes de estancias, que primero eran próximas a lo que era la ciudad fortaleza, comienzan luego a expandirse y en determinado momento llegan a la Cuchilla del Pintado, al Arroyo de la Virgen, a las costas del río Santa Lucía Chiquito, que es nuestro río Santa Lucía Chico. Pero no estaban dadas las condiciones como para que esas estancias pudieran
progresar como se esperaba, porque había mucha inseguridad. Esa inseguridad estaba creada por distintos elementos. Por un lado, por la presencia de los indígenas, de los indios minuanes, charrúas, y por la presencia de muchísimos malhechores, bandoleros, que eran hombres sueltos que estaban viviendo en lo que era la región y aprovechaban las circunstancias para atacar esas estancias primitivas. Tenemos que hacernos una idea de que cuando yo menciono estancias, no me estoy refiriendo a lo que nosotros hoy conocemos, sino que aquellas primitivas estancias eran unos pequeños rancheríos, unos ranchitos de terrón y paja, con algunos corrales, y que estaban separados leguas de distancia uno del otro. Por lo tanto, la campaña era un verdadero desierto. También nuestra Florida actual, en esa época, esos territorios, estaban de esa forma despoblados. Fueron permanentes los reclamos que esos colonos hacían al cabildo para que se proveyera mayor seguridad. Pero pasaba el tiempo y la situación no cambiaba. Y se hacía insostenible. Y llegó un momento en que, ya nombrado el gobernador, el primer gobernador de Viana, tuvo que tomar carta en el asunto y decidir el 3 de octubre de 1757 decidir que había la necesidad de construir fortines dotados con algunas guardias en la frontera norte de lo que era la gobernación de Montevideo. Nuestra zona, donde hoy se asienta Florida, La Cruz, Sarandí Grande, constituía el límite norte de lo que era aquella jurisdicción de Montevideo que había sido determinada por Millán en 1726. Recordemos que la jurisdicción de Montevideo abarcaba por el este, desde las sierras de Maldonado, hasta el oeste, el arroyo Cufré, teniendo el río La Plata como límite sur, y el norte entonces era la Cuchilla Grande, con esta ramificación de la Cuchilla del Pintado, que era donde la Guardia del Pintado vino a solucionar entonces esa demanda que había de parte de aquellos colonos. No fue fácil por distintos motivos llevar adelante la construcción de esa guardia. Yo en realidad tenía que haber ido mostrando, pero como el tiempo es tirano, ahí estaba el plano del mapa de la jurisdicción de lo que era la jurisdicción de Montevideo. Bueno, ahí tenemos de Viana, el gobernador que fue el que decidió la construcción de la Guardia del Pintado. Yo encontré, mientras investigaba, 5 momentos muy bien diferenciados, a pesar de que es un corto periodo de tiempo, desde 1757 a 1771, 5 momentos bien diferenciados. El primero, que abarca desde 1757 a 1760, es todo el proceso previo, todos los sucesos bastante crueles que acontecieron en el Pintado,
y que llevaron a que en 1760 se nombrara a Juan Ángel de Llano y Braceras y a Lorenzo Calleros como suplente del Llano para llevar adelante la construcción en el Pintado. Ahí están los 5 momentos que yo les decía: 1757-1760, el segundo 1760 a 1764, el tercero que abarca del 64 al 67, el cuarto desde ese año hasta 1770 y el último ya a partir de 1771, que es cuando se decide el traslado de la guardia. ¿Qué decir? En 1757 se autorizó el corte de madera en los arroyos de la zona como para construir la guardia. Yo dije que se había nombrado a Juan Ángel de Llano y Braceras y a Lorenzo Callero para desarrollar esa empresa bastante difícil que era poder construir mientras estaban sometidos a los ataques de los bandoleros y de los indios. Finalmente se pudo construir esa guardia. Una guardia que era un fuerte de palo a pique, que tenía en su interior un rancho, como para que vivieran los que estaban alojados ahí en la guardia, y algunos corrales, como para tener el ganado, para tener las caballadas, y un pequeño foso, que ese foso estaba ahí un poco en discusión si había o si existía o no existía ese foso. En realidad, Fernando González, uno de los fundadores del Grupo Identidad Florida, fue quien realizó el único dibujo existente sobre la guardia del Pintado, y él lo considera. Por lo tanto, en conversación que yo tuve con una oportunidad que Puigros estuvo en Florida, él decía que en caso de haberlo tenido, ese foso hubiese servido a la tierra también para resguardar mejor la guardia. Ustedes deben imaginarse que era voy a mostrarles el dibujo de Fernando González. Acá lo tenemos. Ese dibujo que ustedes ven ahí podría ser como fue el fortín. El único cambio que tendría o que le faltaría a eso sería un resguardo de troncos clavados en la tierra, uno pegado al otro, porque ahí sirve para retener el ganado, pero no estaría protegiendo, como decía Puigros, a posibles ataques, ya fueran con lanzas, ya fueran con flechas o con disparos, ¿no? Bien, el costo de ese fortín fue de 318 pesos y 5 reales, y 18 reses que también fueron necesarias para la manutención de los obreros que estaban trabajando ahí, que muchos eran indios guaraníes, y de la guardia que estaba protegiéndolos. El hecho de tener un fortín o una guardia tampoco aseguraba la paz, la tranquilidad de los colonos. ¿Por qué? Porque esa guardia no era permanente. Esa guardia venía, se establecía unos días, estaban de recorrida, cuando la situación estaba calma, se regresaban a Montevideo. Por lo tanto, tampoco eso permitía que los estancieros pudieran radicarse con sus familias en la zona, en la región. Ellos venían, las familias se quedaban en Montevideo bajo la protección de las murallas. Entonces, ese fortín tenía algunas desventajas. Si bien estaba en una zona alta, el Cerro del Cabildo, tenía sus desventajas porque no tenía el agua necesaria en las cercanías, ni tampoco tenía la leña
que era el combustible que se usaba, quedaba lejos. Había que ir a la costa del Arroyo Pintado y distaba 2 leguas. Se habría inaugurado, según Fernando González, el 24 de junio, el día de San Juan. Aunque eso también está un poco, porque hay una capitulación de la gobernación del 28 de julio de 1760, donde también ahí se estaba como decidiendo llevar adelante la construcción del fortín. Lo que sí es cierto es que entre el mes de julio y el mes de octubre se construyó, porque el 16 de octubre de 1760 fue que se nombra por primera vez con el nombre de San Juan Bautista de la Frontera. Quien le dio esa denominación o lo nombró así por primera vez fue Francisco Ximénez, que fue el primer encargado que tuvo la Guardia del Pintado. En un comunicado que le hizo a Juan Ángel de Llano y Braceras, lo llamó de esa forma. El fortín fue necesario refortificar 4 años después y se llevó 1 legua más al norte. Y bien fácil para que ustedes tengan una idea, si ustedes salen desde Florida rumbo a La Cruz por la ruta 5, bien al borde del camino están las 2 ubicaciones que tuvo la Guardia del Pintado. La primera, que los que viajan comúnmente por la ruta, ahora hay un obrador de la doble vía de la ruta 5 en el lugar, pero es donde había un emprendimiento ganadero de ganadería intensiva, en un repecho grande que hay, un galpón enorme. Ahí, ese es el Cerro del Cabildo, y ahí estuvo emplazado el primer fortín. El segundo fortín está a pocos metros al sur de la salida sur justamente del pueblo de La Cruz. El primero estaba yendo a Durazno a la izquierda de la ruta 5. El segundo emplazamiento a la derecha. Bien, ¿cuál fue la importancia que tuvo este fortín? Fue mucha. En primer lugar, se constituyó en el enclave militar español que pretendió cumplir con la demanda que tenían esos colonos de asegurar y brindar mayor seguridad. Permitió crear fronteras vivas, que ya Ariosto Fernández lo decía en 1928, en su célebre obra Historia de San Fernando de la Florida y su región. Era necesario, no solamente a través de la creación o establecimiento de fuertes o fortines, sino también la necesidad de crear fronteras vivas que pusieran un límite a esos territorios que iban ganando los colonos, los españoles, a lo que eran los territorios que ocupaban los malhechores y los indios. Permitió entonces crear esas fronteras vivas. ¿Cómo? Distribuyendo nuevas tierras a nuevos colonos que, teniendo la presencia del fortín, sentían mayor seguridad y por lo tanto deseaban establecerse. Esos terrenos que se dieron ya no eran aquellas grandes suertes de estancia que tenían 1.800 hectáreas, sino que eran terrenos un poco más chicos en proporciones y por lo tanto permitía que los vecinos estuvieran más cercanos. Al estar más cerca podían, en caso de peligro, ayudarse entre ellos y de esa forma la seguridad también se podía lograr de esa manera. Se creó la estancia del Cabildo. Inmediatamente que se construye la Guardia, todo el territorio circundante pasó a formar parte entonces de esa estancia llamada del Cabildo de la ciudad o del Pintado.
El primer año era para manutención justamente del fortín, pero ya el segundo año, en 1761, se determinó que esa estancia sirviera a Montevideo, a San Felipe y Santiago de Montevideo. También se creó un primer oratorio para aquella gente que se estaba estableciendo, también tuvieran un lugar donde profesar la fe que tenían, mayoritariamente católicos. Se creó la primer pulpería de Bernardo Suárez de Rondelo. Con el tiempo también el fortín sirvió como refugio para los colonos que a veces se veían sorprendidos y atacados y debían abandonar sus lugares y se refugiaban ahí en el fortín. Dio lugar al surgimiento de lo que fue la capilla del Pintado y la villa del Pintado, que comúnmente cuando se hace referencia a la historia de Florida, a la fundación de la villa de San Fernando de la Florida, nos remontamos a esa capilla y a esa villa del Pintado. Con esta obra, con esta investigación y con otras investigaciones de otros historiadores que han habido, que yo recojo en el libro, sería necesario remontarse un poco más lejos y sacar un poco del olvido a esta guardia de la milicia española, que fue la que realmente contribuyó a que pudiera, desarrollarse lo que hoy es este precioso lugar que tenemos y que reconocemos como cuna de nuestra independencia. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Tiempo? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Porque yo a veces me tranquilo. voy y no digo a veces lo que tengo que decir. Bueno, muchos investigadores de Florida tomaron en cuenta o escribieron o investigaron sobre el fortín del Pintado. Ya hice referencia a Ariosto Fernández, quiero mencionar al maestro Timoteo Núñez Muslera, a Nina Riva, siempre digo Rivas y es Riva, Alberto Cruz, el profesor Machado, Eduardo Lorier. Bueno, seguramente se me escapan varios, pero quiero hacer referencia a lo que fue la investigación que llevó adelante un equipo extraordinario de investigadores que lideró el licenciado Ernesto Puigros. Esa investigación se dio entre 1983 y 1987 y fue la que permitió localizar los dos emplazamientos que tuvo la Guardia en la Cuchilla del Pintado. Esa investigación respondió a una idea que tuvo Edmundo Narancio, que era entonces presidente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, y que quería, de alguna manera, poder localizar todas las guardias españolas que habían habido en la banda oriental, comenzando justamente por la Guardia del Pintado. Bueno, el equipo que lideró Puigros se integró con el coronel Ivo Acuña, con el escribano Álvarez Mazzini, con Ernesto Conque, con Alfredo Testoni, y algún otro también. ¿Cuál fue después que estudiaron toda la bibliografía, por supuesto que contaron con la ventaja de que ya Ariosto Fernández había escrito sobre el fortín. Por lo tanto, partieron de una bibliografía fundamental.
pero también estudiaron todo lo que tiene que ver con la cartografía y sobre todo con las cartas del Servicio Geográfico Militar. Aunque no todas, porque cuando ellos estaban en plena investigación, surgió la carta K24, que fue la que vino a proporcionar las curvas de nivel y permitieron también saber por qué se había trasladado esa guardia en 1764. El Cerro del Cabildo tiene una altitud sobre el nivel del mar de 110 metros y el segundo emplazamiento estaba a 120 metros sobre el nivel del mar. Se plantearon la investigación haciendo un reconocimiento de la Cuchilla del Pintado desde la desembocadura, o sea, la barra del arroyo Pintado en el río Santa Lucía Chico, hasta el pueblo La Cruz, siguiendo el eje de la ruta nacional número 5 y la vía férrea Durán. El primer planteo era ver cuáles eran las zonas más elevadas. Después tratar de localizar lo que ya Orestes Araujo, en su diccionario geográfico uruguayo, había denominado como el Cerro del Cabildo. Supuestamente era un lugar alto. Después localizar también en territorio lo que en un plano de 1840 aparecía como un lugar donde había una tapera de don Roque Osorio, donde supuestamente habían restos de una antigua guardia española. Se decía que ahí había una especie de foso. Esto era en grande modo lo que tenían que tratar de localizar. Eso fue en 1983. En 1985, ya con la presencia de Ivo Acuña, que tomó fotos aéreas, se hizo un nuevo avance. Se localizó con ayuda de los vecinos, entonces, cuál era el Cerro del Cabildo, y en el lugar donde estaba la tapera de Roque Osorio, contactó de que no existía nada, los vecinos tampoco nunca habían escuchado o oír nada de que ahí había una guardia. Pero la etapa importante fue en 1987, ya que ahí se procedió a investigar en el lugar usando detectores de metales. Y fue muy... Voy a adelantar acá porque... Con los detectores de metales, ahí estamos viendo algunos elementos que fueron encontrados ahí en el Cerro del Cabildo. Se encontraron espuelas, se encontraron estribos, se encontraron balas, se encontraron cuchillos, se encontraron azadas y algunos otros elementos. ¿Qué prueba esto? Que la presencia de la milicia española en el lugar fue importante y no fue un mero tránsito por el lugar, sino que estuvo establecida. Yo hoy dije al comienzo de que la milicia venía y se iba, pero ya en 1767, 68, el Agustín de la Rosa, del Llano, Queipo y Cienfuegos, que era el segundo gobernador de Montevideo, había determinado que la Guardia del Pintado tenía presencia estable en el lugar y se determinó que una partida integrada por un sargento, un oficial y 24 hombres estuvieran de forma permanente ahí. Un dato no menor, ya cuando el Fortín se había decidido que debía ser trasladado a Manzavillagra, Martín José Artigas siguió haciendo de la Guardia del Pintado su centro de acción para salir a combatir
a los enemigos de los colonos. Yo soy amigo de los indios. Siempre, incluso escribo acá, tratando de entender lo que ellos sintieron cuando llegó la presencia del hombre blanco. O sea, esta obra va a tener, para quienes la puedan leer, varios hechos interesantes. A partir de la investigación mía, yo pude extraer varias conclusiones que están en el libro, muchas. Hice una cronología desde 1757 hasta el año 2022, todos los hechos relacionados a la Guardia del Pintado, y también rescaté del olvido o del casi olvido muchos nombres y hombres del pintado, como les llamo yo, que están ahí con algunos datos interesantes referidos a la vida de cada uno de ellos. Hubo un hombre muy importante para la gobernación, que fue el maestre de campo Manuel Domínguez, un hombre que podía ser, hoy en día están los traductores, pero en esa época era difícil poder hablar con los guaraníes o con los minuanes, y ese hombre podía manejar todas esas lenguas y poder entrar en negociaciones. Yo no lo quiero cansar más con la charla mía. No sé si... Acá estamos con Puigros en el año 2022, cuando visitamos el sitio donde estaba la guardia. ¿Cuál es el video acá? No se está viendo ya. Sí. Espera, a ver si hacemos el hijo. Vamos a ver si sale ¿Pero va a conectarlo y desconectarlo? Si no. Y duplicar pantalla. Bueno, quedan, por el tiempo que me dijo el muchacho acá, 10 minutos. No sé, alguna pregunta que ustedes quieran... Yo quiero hacer un aporte. Más Sí, que nada. dale. Como bien se sabe, entre nosotros esto surgió más que nada en estas primeras dos instancias, para anotar lo que sería más bien lo que es historia local de Florida. Exacto. En el anterior tuvimos lo que fue por la plaza de Guernica, y en este caso por el Pintado, pero es en torno a lo que es todo Florida en este sentido. Y lo que nosotros hemos optado es básicamente, bueno, entrar con lo que es historia local, ya que muchas personas que vienen a esta institución, No son de la algunas no localidad. proceden totalmente de Florida, otras son de la circunferencia de Florida, otros incluso vienen de Durazno. Entonces estaba interesante desde un punto presentar cosas que a veces incluso, por ejemplo, nosotros historia no siempre tocábamos, o en este caso, por ejemplo, la Guardia del Pintado, si bien algunos ya la conocemos, otros capaz que están en el completo desconocimiento. Y en cuanto a lo que es mi aporte en realidad, vos dijiste que pasó de una transición, bueno, de vamos, volvemos, vamos, pero cuando nombraste lo de las asadas, ahí me dio una certeza de que, bueno, pasaron de un momento inestable de voy y vuelvo a un momento de estabilidad donde se asentaron ahí, y ahí empezó capaz ese periodo que, bueno, nosotros al estudiarlo entendemos que es cuando se empieza a expandir hacia cada vez más hacia la campaña de adentro. Exactamente. Entonces es como, está bien. Al encontrar solo las asadas, ya uno se da cuenta de que se asentaron tanto en la Guardia como en sus alrededores. Cuando yo aporto dos listas de estancieros que son bien diferentes. Una lista se refiere a los estancieros que se habían establecido, o los colonos, vamos a usar la palabra colonos, en distintos partidos de la
gobernación de Montevideo, y una referida a los colonos del Pintado. Ustedes van a encontrar que en uno de los casos aparece la referencia a un primer arado. O sea, ahí ya nos está dando la idea de que la tierra comenzaba a sembrarse también. Y un aportecito nomás. Esas dos listas de colonos surgen gracias a los registros que llevó adelante Fernando José Rodríguez, que era el alcalde provincial, que en 1757 recorrió toda la jurisdicción visitando las estancias, comunicando que se iba a construir el fortín. Llegaba a un lugar y ahí registraba quién era el dueño, quién era, si estaba casado, si tenía hijos, si tenía peones, si había gente arrimada, que no eran peones pero que estaban ahí, qué tipo de ganado criaba, si eran vacunos, ovinos, si eran caballares, si eran mulas, si eran cabras, porque había también, qué cantidad de hectáreas tenían y el nombre, el pago donde estaba ubicado ese lugar. Gracias a esos registros, que si no hubieran estado, hoy tenemos conocimiento de que cómo se fueron poblando, porque está el año ahí. Por eso yo digo acá, durante el proceso de ruralización, porque fue un largo proceso y fue eso. Quiero hacer un aporte a lo que dijiste. Fabuloso tu. Adelante. Lo que dijo Héctor, complementándolo, porque Héctor mencionó muy bien que creo que hay algo fundamental para visualizar. Si bien fue una decisión de carácter político, administrativo, de la ciudad fuerte de Montevideo, darle una cobertura de seguridad para un desarrollo, digamos, agropecuario, en términos modernos de la zona, tuvo un efecto mayor fuera de esa gobernación de Montevideo hacia el norte. Tú mencionaste Durano, por ejemplo. Claro. Durano está muy involucrado también, lo que hoy es Durano. Lo que pasa es que Durano no existía en aquel entonces. No bien, uno tiene que un poco sacarse del imaginario los departamentos y las ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera después de unos años, allá por 1770, esa suerte de seguridad de la campaña para un desarrollo, vamos a decir, sustentable de los colonos, aparece, como dijo muy bien Héctor, la capilla, que era un elemento que era fundamental para los habitantes de la época, el respaldo de la espiritualidad, la necesidad de tener una asistencia religiosa de los habitantes. Cuando se ven los archivos de la capilla, el pintado, se ve que hay una cantidad de bautismos que son de la zona de lo que en aquel entonces se llamaba el Entre Río, entre el río G y Río Negro, hoy lo que es el espacio del departamento de Durán, porque traspasaba la zona del Venado, empezó a traspasar su influencia de lo que era estrictamente la gobernación de Montevideo hacia a una jurisdicción que pertenecía a la provincia de Buenos Aires, a la gobernación de Buenos Aires, en aquel entonces, que es el territorio al norte de la Cuchilla. Entonces, genera una expansión, se genera la villa. Entonces, tuvo realmente el resultado final, más allá de que la denominación, como dijo Héctor, ¿no?, de San Bautista de la Frontera, coincide con una fecha, aparentemente el 24 de junio, ¿no? Ahí lo que se demuestra un poco es que fue también un poco un proceso que se fue dando espontáneamente y generando efectos demográficos. Tú hablabas del desierto, ¿no? Obviamente esto se refiere a un desierto en términos demográficos. Exacto. Porque realmente era una campaña muy despoblada. Piensen que Uruguay, de verdad, la campaña, a los chicos de primero más que nada, de eso estoy hablando porque ellos no tienen contacto con la historia de Uruguay este año, lastimosamente. Piensen que la campaña de Uruguay, la población, y digamos que recién en 1900 y algo, empezó de verdad a crecer. No, precisamente sobre eso y empezando este pequeño aporte sobre lo que ha venido trabajando Edgardo, que por suerte puede acceder
previamente, más o menos cuando era recién el comienzo de la investigación. Y está siempre la posibilidad de cruzarlo con otros trabajos que se han hecho en el local. Un aspecto, yo el año pasado estuve en la sala de profesores acá presentando un poco la idea de que se investigue sobre cuestiones locales en las áreas que deben hablar con gran cantidad de cosas que hablan sobre el buen general de la región y demás. Pero en este aspecto puntual, por ejemplo, el libro de Alberto Cruz, una investigación que hizo hace 20 años aproximadamente, a partir de las actas bautismales, los matrimonios y cantidad de registros que daban idea del origen de las personas en la zona, encontramos que en el siglo XVIII, es decir, la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras 3 décadas, en realidad el periodo que estudia Alberto es de 1772 hasta 1832, 35 creo que es, ahí encuentra que había muy pocos europeos. Así dice literalmente muy pocos europeos. Y hay que pensar en la composición de la campaña, la primitiva campaña de Florida en este caso, porque cada departamento tiene su función de diferentes realidades migracionales y más que no tomamos en cuenta que la palabra migraciones excesivamente la vinculamos a la portuaria. Y ahí tenemos un 20% aproximadamente, ¿no? Alberto dice, hace estimaciones, 20% naturales de Paraguay, ¿no? En su gran mayoría guaraní. 20% más incluso que la proporción mayor provinciana de las Provincias Unidas, ¿no? Y también hay que pensar, ¿no?, en una carga de raíz europea, mestiza, indígena, afro, y del sur de Brasil, que ya se le dominaba Brasil, que no sea el imperio Brasil todavía, ¿no? Estamos hablando de que ahí la composición del departamento, de lo que fue censado en diferentes periodos, el padrón Aldecoa, ¿qué pasa? Muchas veces tenían un interés militar, entonces a veces censaban únicamente hombres, ¿no? Pero comparando todo lo bautismal, los matrimonios, los censos que hubo en diferentes momentos, Alberto llega a esa conclusión. Estamos hablando entonces de más de un 60% de la población que está compuesto entre brasileños, con una carga afro y nativa muy fuerte, provincianos, ¿no?, con carga nativa también fuerte, naturales de Paraguay, ¿no?, y también, bueno, después los afro, y algo que nos olvidamos, que es los indios mansos. El que dona el terreno a la capilla es el indio manso Antonio Díaz, de una etnia de la gran nación charrúa, digamos, no está claro, nunca nadie especificó, si algunos dicen que era Genoa, otros Punoa, no está claro, pero Antonio Díaz el que dona, es decir, era uno de los colonos ahí, porque una de las actas del Cabildo que Edgardo recupera también la señala también la de Ariesto Fernández del 28, señala, se sabe de varios pardos, no, ya estaba hablando pardos, indios, que andan, no uso la palabra errantes, pero sí que andan dispersos y sin encontrar un lugar fijo que se le den tierra. Esa es la idea de Sarmiento del siglo XIX de gobernar es poblar. En realidad, más para atrás, un siglo, más de 50 años antes, la idea es poblar ahí. Y no se olviden que el proceso fundacional de Montevideo fue muy complejo. Zavala, si bien aparece en la plaza, divino, precioso, le pidieron 2 veces desde España el fundar Montevideo. Era un puesto de guardia únicamente. Después, cuando tuvo portugueses en el 22, en noviembre, y lo desplazaron, ahí se funda. Pero una de las argumentaciones de Zavala, ¿por qué no lo hacía? Era porque es muy difícil encontrar gente que venga, ¿no? Colonizar. Y aquí, si bien ya había pasado más de 3 décadas, más o menos similar, yo digo, en esa composición de la campaña y de cómo pensamos que Uruguay, que después, en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo empezó a recibir las grandes olas migratorias, tenemos que pensar en una campaña con un carácter indígena muy fuerte. Es decir, el mate no nos llegó por el puerto, ¿no? Independientemente de que tengamos como nación negada un antecedente de... O sea, muchos de esos colonos eran de raíz indígena que a su vez estaban poblando para desplazar a otros indígenas, los indómitos, como se dice.
Muy interesante tu aporte. Es también un poco la idea por ahí de deseuropeizarnos. Claro. Tenemos apellido español, italiano, vasco, español, lo que venga, pero a ver, también tenemos un porcentaje indígena en nuestra sangre. Que cuando se va más al norte, pero también hay Que eso no está mal. por ejemplo, las primeras construcciones de Montevideo fueron TAPES, las primeras construcciones públicas, que sin un peso, que no dieron un peso, y lo dejaron en intemperie literalmente, ¿no? Después al año, al paso de los años, aparece el registro de estos malvivientes y esto, o sea, la exclusión social así directa, es decir, lo llevamos para que construyan, después arréglense como puedan, ¿no? Ahí también, o sea, y hoy en día, el mayor nacimiento con mancha, que son indicadores genéticos, hay también en dentista, pero uno habla con dentista y no tiene ni idea, lamentablemente, pero muchos sí, por suerte, trabajan. Recomiendo, si les gusta este tema, de la Facultad de Ciencias hicieron una serie que se llama Linajes, es un pequeño capítulo de 2-3 minutos que habla sobre cuestiones de la Facultad de Ciencias, ¿no? Diente en pala y otros elementos que son indicadores, marcadores genéticos indígenas. El mayor nacimiento se da en el Hospital Pereira Rosell, es un hospital público. De Montevideo, donde podemos asumir que estaría la mayor cantidad de descendientes europeos. Ahí está. Sí, sí. Y después otros trabajos más ya hablan ¿no? Eficiencia. Hablamos de que este corte era lo que muy bien presenta Edgardo, la frontera norte de esa ruralización montevideana, y es al norte de eso precisamente donde empieza a incrementarse la presencia genética indígena. ¿No? Que incluso en esa serie hacen pequeños comentarios que resultan interesantes en cuanto a cuestiones que no entienden la ciencia, no es que dé respuestas sólidas, sino que hay algunos elementos así, bueno, cómo se movían combinacionalmente. Disculpen la expresión. Yo, para ir cerrando, traje algunos materiales, 2 copias para dejarles, que les puede servir a ustedes para, si quieren profundizar en el tema. Está la carta del Servicio Geográfico Militar, donde están los 2 emplazamientos, la ubicación ahí. Yo tengo la carta completa. El libro, la tapa del libro último que sacó Gabriel González Merlano, que son Los curas del pintado, que un poco se complementa con el trabajo que yo hice. El trabajo de Puigros, que también es lo de Ariosto Fernández, y justamente lo que mencionaba de Alberto Cruz, Emilio Martínez. Posiblemente, Sí. pero como es un recordatorio que les puede servir. Y acá también una serie de documentos que están relacionados justamente a todo lo que es el pintado, desde los inicios hasta que se llegó a la fundación de la villa de San Fernando de la Florida. Esto yo se lo dejo a ustedes, para que lo compartan, lo dejo por acá. Gracias. Y así esperamos que justamente esta jornada de café histórico haya ayudado a enriquecer, por así decirlo, esta historia local. Bien sabiendo que si estamos más presentes o estamos más guiados hacia estudiar historia europea, historia hasta cierto punto imperialista, siempre hay que tener claro los orígenes de lo que serían nuestros procesos de ruralización, nuestros procesos de construcción locales, y cómo justamente la influencia de todo esto que estamos viendo. También agregar para los compañeros del primero, que nosotros ya llevamos 3 y 4 años acá adentro, ya estamos bastante más relacionados con lo que es el ser, con el manejo más amplio, también la concepción. Por ejemplo, como decía Diego, el tema de que historia nacional ustedes no están teniendo. Sacamos un par de fotos. La importancia tiene que también puedan conocer esta otra mirada y mejor desde el mismo Florida, ¿no? Que no se venga una cosa de Montevideo y tenemos este libro y investigamos esto de Montevideo. Desde el interior se debe promover esa cuestión de que debemos investigar de adentro lo que es de adentro, básicamente. Es como yo le venía a atención hace un rato. Está genial eso de que ustedes también, al igual que nosotros, por ejemplo, conozcamos más historias sobre el interior.
en la instancia pasada lo mismo y en esta también. Conocer, por decirlo, el corazón y la interna de Uruguay, así en sus tiempos más pasados, es también importante porque es al fin y al cabo lo que nos define a la larga como el país que somos. Y más que nada en nuestra materia que es historia, lo que nos define a nosotros por excelencia es conocer nuestro pasado. Muchas veces se margina esa historia porque tal vez no interesa o no es la historia dominante. Exacto. Y es conocer nuestras raíces también. Pensar qué fuimos, qué somos y qué vamos a hacer, construir el futuro. ¿Por qué llegamos hasta acá? Claro, que muchas veces porque llegamos se olvida. ¿Por qué llegamos hasta acá si solo somos un pueblo de charrúas? Muchas veces olvidamos que no son meramente charrúas, por ejemplo. De construir esa idea de que llegamos en los barcos y que todos somos descendientes europeos, que nos olvidamos de lo más importante que es nuestras propias raíces. Sí. No, una cuestión, o sea, me encanta lo que estoy escuchando porque un poco el motivo, ¿no? O sea, esto es como la gente que va al psicólogo, lo único que tratan es el tema de la infancia, cómo fue tu infancia. Claro. En las historias de las comunidades, lo mismo. Y cuando uno tiene información desde sus orígenes hasta ahora, empieza a ver una flecha o un vector que va para algún lado y va teniendo sus oscilaciones de acuerdo a un escenario internacional, pero que es único, ¿no? Y en la historia, en la investigación histórica nacional, lamentablemente, en el 1908 le escribía desde Francia Valle a Domingo Arena una carta que decía: vamos a llevar a la Universidad de la República a todos los departamentos. Sabemos que no pasó, ¿no? Pero ¿qué pasa? El primer paso, por ejemplo, el de los liceos departamentales, nos encontramos que Florida tiene la inscripción más baja, ¿no? Y que si uno mira en comparación con otros departamentos, nota que faltan lo que generalmente eran 2 tercios de varones y 1 tercio de mujeres. Hay una realidad muy diferente a la de Montevideo ahí, porque en Montevideo tuvieron que hacer liceos de mujeres aparte porque no había prácticamente inscripción, o sea que ahí en esa cercanía hay algo en el territorio que explica que es una diferencia con respecto. Bueno, pero lo que voy es que no llega a la universidad y por ende en mucha investigación que no esté asociado a lo deductivo, a lo útil, ¿no? Que ha quedado por fuera. Y uno no encuentra, lamentablemente, aquí en sociología, en antropología, historia y demás, información académica densa. Y tenemos muy poca información. Por eso, el trabajo que puedan hacer ustedes mismos en la investigación, o motivándose ustedes o motivándose como grupo y demás, es muy importante porque van a estar muchas veces tocando las fronteras del conocimiento. Porque no hay nada y porque es información placentaria sobre nosotros para entender la comunidad de hoy en día. A mí me parece muy importante que los estudiantes del Centro Regional de Profesores que tienen ciencia detrás, ¿no? Que tienen una formación académica, puedan... Tenemos formación en investigación también. Que nosotros tenemos formación en investigación en tercero. No sé qué va a pasar en el tema de la reforma, pero en tercero tenemos investigación educativa. El aporte que le hacen a la comunidad es tremendo haciéndolo. Así como los trabajos que ha hecho Edgardo el 25 de mayo, en La Macana, y otra gente que muchas veces es honorariamente, algunos con mayor conocimiento que otros en cuanto a formación que otros y demás, pero ha sido siempre una investigación toda muy amateur, ¿no? En la medida de que se profesionalice eso, que hay unos como Edgardo que quedó profesionalizado, pero cada vez va a ser mejor. Y cada vez vamos a tener elementos y cada vez vamos a poder explicar cantidad de cosas de lo nacional que hoy se explica desde Montevideo, desde una percepción montevideana. Y que me parece que no estamos comiendo. Y también desde la percepción del interior al servicio de Montevideo. Exacto. Nunca Montevideo ha estado al servicio del interior. Algo que grafica la falta de investigación de tierra adentro es, hace muy pocos años, Carlos de Masi, estamos hablando de menos de 5, profesor de que en Cerro Largo revisaron un investigador que fue desde Montevideo, se instaló y revisó la colección de un diario de Melo y encontraron cantidad de datos sobre las primeras participaciones políticas de Aparicio Saravia. Estamos hablando de a más de 100 años de la muerte de Saravia, recién por primera vez hubo una investigación que se instaló en el lugar de donde era él para tener elementos
sobre una figura de la talla de Sarabia, ¿no? Claro. Usted sabe que- De deporte nacional. Claro. Porque es de todo el país. Claro. Entonces, bueno, creo que eso grafica más o menos el lugar donde está. Excelente. No, yo para un aportecito más, ya que Adelante. ustedes, Sí. ya que ustedes están trabajando en este sentido y que valoran y tratan de poner en valor lo que es la historia local, si en algún momento logran plasmar alguna investigación sobre algo que sea de interés y que ustedes quieran mostrarlo, también tienen la posibilidad de participar en la jornada de geohistoria, porque podría ser un valioso aporte también, más viniendo de los jóvenes que van a ser los futuros profesores Sí, por supuesto. Igual. Me la pasó a mí, yo la comparto. Lo que se puede hacer, digo, no sé si este año, pero en algún momento se hizo hace poco en Durazno una presentación de la actual colección, son 3 tomos, De mirada. Mirada. Está acá en la Que biblioteca. se hizo la presentación acá hace unos 5 o 6 años atrás, que lo hablamos con Mariano, me acuerdo, y con Alberto, lo armamos acá, del primer tomo. Después se podría hacer los 3. Habría que buscar la fecha, no sé si Lucía te animás de buscar una. Sí. Es una actividad que podría ser algo así, parecido a esto, y podemos invitar a algunos de los que aportaron cada tomo. Hay algunos que son A Carmen, creo que de cabeza, tiene que Carmen, ser la primera de la está lista. Bastante Claro, no, interesada. Sí. ella que se considera- Carmen. Claro, ustedes no pueden ver eso. Y no sé, supongo que tendrá que ser septiembre, octubre, ¿no? Una fecha por ahí, porque ya noviembre Claro. se entra complicado. ¿no? Sí, ya es más Ya mismo complicado. octubre, Es que pensar octubre primera es semana. Es que Ya octubre es complicado, tiene que agarrarlo de Eso se podría entrada. armar bastante rápido, no habría problema, ¿no? Porque ¿Podemos coordinarlo? Podemos Se puede coordinarlo. coordinar, hablar, pero eso sí. Una sugerencia, bueno, mi nombre es Daniel, soy profesor de historia de acá. En los cursos de verano. También. También puede ser. Los cursos de verano. Habitualmente se hacen, no sé este año, cursos de verano en febrero, ¿no? En el cual se hace tanto a nivel virtual como a nivel presencial. Eso. Entonces, si hay una trayectoria, digamos, historiográfica, carácter local y demás, se puede potenciar los cursos de verano para que tengan su participación. Claro, Exacto. Se puede llegar a llevar a cabo. Sí, mismo los cursos de verano, como a nosotros se nos entrega constancia de participación, la concurrencia es mayor. Exactamente, también. ¿Estamos hablando de febrero? Sí. Sí. Estamos hablando de febrero. De febrero. No, mediados, digamos. Mediados. La otra fue en la segunda Febrero, semana. marzo, seguro. Febrero, marzo. Febrero, Sí, marzo. sí. De pronto la segunda quincena de febrero puede ser un momento bueno. Sí, Lo que sí. pasa es que acá hay cronogramas de exámenes, eso les complica tanto a los docentes que trabajamos acá o en otro centro de formación docente o a nivel de secundaria. Pero una vez que se estipule el cronograma para el curso de verano, se puede hacer un espacio. O mismo primera semana de marzo. Tipo, primera semana de clase de marzo que entran todos, bienvenidos. Un espacio hasta ya en forma permanente. O incluso se puede llegar a hablar, si de una forma más estable se quiere, primera semana de marzo. O la primera semana de comienzo de clase de marzo. Claro, pero eso habría que coordinarlo entre Con Mariana. todos, claro, entre Mariana también. No sé quiénes quedarían encargados de eso, porque eso hasta sería mejor, porque ya va a estar el cuarto tomo de miradas, entonces ya se puede presentar el último. Bueno, me piden acá de vuelta en Yo prefiero marzo. una sala de Bueno, muchachos, nos vemos en marzo. Coordinamos No, yo con la prefiero sala no de se docentes. Claro. Entonces, Anda, yo no sé. a través de los vínculos que ya generaron entre ustedes, nos hacen saber Claro. cuándo tienen las cosas y si hay la posibilidad de ayudar. Bueno, ahí está. Entonces sería algo así como febrero o marzo eventualmente. ¿Sí? Sí. Y todo muy elástico porque este año es muy especial. Claro. También. Sí. Cuando tengamos Por eso fecha, este año sentimos que Claro. un poco. Estamos en medio de transición aparte. Daría el cuarto tomo, estamos hablando de 4 libros con 54 investigaciones. O sea, estamos hablando Sí, sí. Bastante. Claro, va a sí, ser sí. interesante. se puede hacer una reseña de las investigaciones, una relatoría de los artículos que estén mejor fundados. Claro, podemos Exacto. invitar a algunos autores de los trabajos que están en esos Por libros. ejemplo, de Sarandí, que tenemos a Lisita y al marido, Sí, claro. es cerca para que puedan A mí trasladarse. me gusta mucho yo el apellido, ¿no? Esto es en conjunto. Palermo de Rivera, ya es difícil mandar una Ah, sí. No, pero en Y esto es hay un honorario. trabajo que publica Palermo Esto es ahí, honorario. que explica el tema de la distribución, porque hay una
olvidamos también, algo, un aspecto central de, bueno, que tiene relación con esto, ¿no? La distribución de la tierra, cuánto incide hasta en aspectos que hoy en día, o sea, si uno va por la ruta 6, pasa San Gabriel, hasta Capilla del Sauce no tiene ninguna población, cuando va por otra ruta cada 20 30 kilómetros tiene. Bueno, ¿qué hubo ahí? Sí, bueno, estuvo ahí la tierra de Jackson, Es que, ¿no? Y las poblaciones están asociadas a eso y demás. es que justamente ese tema es muy rico de trabajar porque la misma ciudad de Florida se funda por ese problema. La gente que justamente se había conformado en los latifundios y los dueños de esas propiedades estaban echando a estas poblaciones, terminaron migrando hacia una jurisdicción montevideana. O sea, desde el 1930 al censo del 2011, el departamento creció 15%. Sí. Florida se triplicó, Florida capital. Y Sarandí, Fray Marcos, que su pase duplicaron. Claro. ¿No? Pero a lo que voy es que ahí cuenta, en el caso del norte del Río Negro, Palermo, con la distribución de tierras que se había, sobre todo en el periodo de dominio portugués o brasileño, la distribución de tierras y los dueños de ellas y cómo ejercían el cuidado, ¿no? O sea, y ahí uno ve, por ejemplo, la mayor dependencia de la figura única como el caudillo, empieza a entender cantidad de cosas de la lógica que generalmente lo mirábamos con una mirada más citadina montevideana, ¿no? En función de una producción e interpretación montevideana. Nada, eso es, me parece es donde están ahí haciendo algunos aportes interesantes. Y ya podríamos dejarlo hasta acá también. Sí.